3, 2, 1. El ojo del fotógrafo. Capítulo 2. La base del diseño. Contraste. El contraste entre luz y oscuridad, claro-oscuro, entre formas, colores e incluso sensaciones, es la base para componer una imagen. Percepción gestáltica. La teoría moderna gestáltica propone un planteamiento holístico de la percepción basado en el principio de que el todo es mayor que la suma de sus partes y de que al contemplar una escena o una imagen completa, la mente da un salto repentino desde el reconocimiento de los elementos individuales al entendimiento de toda la escena. Su importancia en fotografía reside principalmente en sus leyes de organización que sustentan la mayoría de los principios de la composición de imágenes, sobre todo en este y en el siguiente capítulo. Como sistema para entender la percepción, ofrece una alternativa al modo iterativo, con que funcionan los ordenadores y la imagen digital, enfatizando el valor de la percepción. Leyes gestálticas. 1. Ley de proximidad. 2. Ley de similitud. 3. Ley de cierre. 4. Ley de simplicidad. 5. Ley de destino común. 6. Ley de continuación óptica. 7. Ley de segregación. Los principios gestálticos incluyen emergencia. Partes de una imagen que no contienen suficiente información para explicar destacan de repente después de mirar durante un rato y finalmente permiten captar el sentido. 2. Cosificación. La mente llena una forma o un área debido a un elemento visual inadecuado. Este punto incluye cierre. Estabilidad múltiple. En algunos casos, cuando hay suficientes claves de profundidad, puede parecer que los objetos se invierten de forma espontánea. Esta propiedad se ha aprovechado más en el arte que en la fotografía. 4. Invariabilidad. Los objetos se pueden organizar con una independencia de su orientación, rotación, proporción, escala y otros factores. Equilibrio. En el eje de la composición reside el concepto de equilibrio, que se basa en la resolución de la tensión, de unas fuerzas opuestas que se igualan para proporcionar sensación de armonía. Se trata de un principio fundamental de la percepción visual, que busca el ojo para equilibrar una fuerza con otra. El equilibrio es armonía, una condición que, de modo intuitivo, parece estéticamente agradable. En este contexto, el equilibrio puede hacer referencia a cualquiera de los elementos gráficos en fotografía. Bajo este punto de vista existen dos tipos de equilibrio, uno es simétrico o estático y el otro es dinámico. En el equilibrio simétrico la organización de fuerzas está centrada. Todo queda a la misma distancia del centro de la imagen. Esto lo podemos crear situando el sujeto de una fotografía justo en el centro del cuadro. Otra forma de conseguir el mismo equilibrio estático consiste en colocar dos pesos iguales a cada lado del centro, distancias iguales. Si se añade una dimensión, se consigue el mismo efecto con varios elementos gráficos organizados alrededor del centro, como en el ejemplo del parcial. El segundo tipo de equilibrio visual opone peso y fuerzas que son diferentes, y con ello consigue dar fuerza a la imagen. En esta escala de peso, un objeto de gran tamaño puede equilibrarse mediante uno pequeño mientras este último se sitúe suficientemente lejos del fulcro. Un tamaño gráfico de forma similar, un elemento gráfico de pequeño tamaño puede oponerse con éxito a uno dominante mientras esté situado cerca del borde del encuadre. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es describir el modo en que el equilibrio funciona en circunstancias simples, interactuando diversos elementos, y la cuestión del equilibrio solo se puede resolver intuitivamente en función de las sensaciones visuales. Aparte de esto, una consideración más crucial es que el equilibrio es si el equilibrio es deseable o no. Ciertamente el cerebro y el ojo necesitan equilibrio, pero no es necesario en el trabajo del arte o la fotografía. Para tener éxito, una composición simétrica debe ser absolutamente precisa. Pocas imágenes parecen más descuidadas que una vista casi simétrica. El proceso de tratar de componer una simetría obvia en una imagen es lo que crea tensión visual y de hecho puede ser muy útil para aumentar el dinamismo de una imagen. Cuando más extrema sea la simetría, mayor es la urgencia del espectador para encontrar una razón para ello. Simetría bilateral. Ciertos tipos de sujeto son naturalmente simétricos alrededor de su eje. Equilibrio dinámico.
El equilibrio dinámico opone dos sujetos o áreas desiguales. De igual modo que un peso ligero puede equilibrar una masa mayor alejándose de su fulcro, los elementos grandes y los pequeños de una imagen se pueden equilibrar colocándose cuidadosamente en el encuadre. Tensión dinámica. Consiste en hacer uso de la energía inherente en varias estructuras y utilizar para mantener la vista alerta y desplazar la atención del centro de la imagen. Es lo opuesto al carácter estático de las composiciones formales. Es necesario actuar con algo de precaución, simplemente porque introducir tensión dinámica en una imagen parece un sistema más fácil e inmediato para atraer la atención. En una fotografía, el uso de colores intensos y vibrantes tiene una efectividad instantánea, pero después resulta manido si se usa de forma continua. Del mismo modo que un técnico de diseño puede resultar intensa y obvia, cuando se ve por primera vez la tensión dinámica, tiende a perder efectividad, pues su efecto se dispara con mucha rapidez y el ojo pasa a la siguiente imagen. Qué mal que leí esto, pero la fotocopia está redactada para el orto. Yo les pido perdón. Sujeto y fondo. Estamos condicionados a aceptar la idea de un fondo. En otras palabras, desde nuestra experiencia visual normal, asumimos que la mayoría de las escenas hay algo que miramos, el sujeto, y un entorno sobre el que se destaca o el que se ubica al fondo. Uno avanza, el otro retrocede. Uno es importante y la razón para tomar la fotografía, y el otro está ahí solo porque debe ocupar el resto del encuadre. En la mayoría de las situaciones fotográficas, esto es esencialmente cierto. Seleccionamos algo como el propósito de la imagen y lo más probable es que sea un objeto discreto o algunos de objetos o un grupo de objetos. Puede ser una persona, un bodegón, un grupo de edificios, una parte de algo. Lo que está detrás del foco de interés es el fondo. Y muchas imágenes bien diseñadas complementan al sujeto. A menudo ya sabemos cuál será el sujeto antes de captar la imagen. El principal punto de interés está decidido, quizá una figura humana, un caballo, un coche. Si es posible controlar las condiciones de la fotografía, la siguiente decisión puede ser elegir el fondo. Sin embargo, hay circunstancias en las que el fotógrafo puede elegir cuál de los dos componentes en esta escena va a ser el sujeto y cuál es el fondo, que servirá de marco. Esta oportunidad ocurre cuando se da cierta ambigüedad en la imagen y es de ayuda a disponer de un mínimo de detalle realista. En concreto, el espectador sabe que la imagen es algo real y por lo tanto la vista busca claves. Ritmo. Cuando una escena hay varios elementos similares, su organización puede establecer bajo condiciones especiales una estructura visual rítmica. La representación es un ingrediente necesario, pero sin nada más no garantiza otra sensación de ritmo. Como el ritmo es una pieza musical, el ritmo óptico es una figura, digo, el ritmo óptico es una fotografía, puede variar de complemento regular o sincopado. Para apreciar el ritmo de la fotografía se precisa tiempo y el movimiento del ojo. El ritmo es una característica del modo en que los ojos exploran la imagen, tanto como la repetición. Es más, incluso cuando cada ciclo en el compás anima a la vista a desplazarse. Por lo tanto, el movimiento rítmico, por lo que la gente sube y baja, pues es un ritmo vertical, se percibe con mucho mayor dificultad. El ritmo produce una fuerza considerable en una imagen como lo hace la música. Tiene impetua y debido a ello transmite una sensación de continuidad. El ritmo también es una característica de la acción repetitiva, por lo que tiene un significado práctico, real o práctico real en la fotografía de actividad. Diseño, textura y multitud. Igual que el ritmo, el diseño está construido por la repetición, pero a diferencia del ritmo, está asociado con el espacio y no con la dirección. La característica principal de un diseño es que cubre una zona, por lo que la fotografía que muestran el diseño con más fuerza son aquellas donde éste se extiende hasta los bordes del encuadre. Entonces se da el fenómeno de continuación, y el ojo asume que el diseño se extiende más allá de los límites físicos. Un diseño visto a una escala suficientemente grande adquiere apariencia de textura. La textura es la cualidad básica de una superficie. La textura es un tipo de estructura más que de tono o de color,
y, por lo tanto, está relacionada principalmente con la sensación de tacto. Incluso si no podemos alcanzarla y tocarla físicamente, su apariencia funciona a través de este canal sensorial. Esto explica por qué la textura se revela a través de la iluminación. El concepto de multitud está relacionado con el diseño y la textura, aunque tiene un contenido más relevante, como una manifestación o un banco de peces. El encanto de los números grandes de cosas similares a menudo reside en la sorpresa de ver muchas de ellas en un lugar y de una sola vez. Perspectiva y profundidad. La perspectiva es la apariencia de los objetos en el espacio y su relación entre ellos y el espectador. La fotografía se utiliza para describir la intensidad de la impresión de profundidad. Perspectiva lineal. Se caracteriza por la convergencia de líneas. Estas líneas son paralelas en la mayoría de las escenas, como los lados de una carretera y la parte superior e inferior de un muro, pero si se alejan de la cámara parecen converger hacia uno o más puntos de fuga. Si la cámara está nivelada y la imagen es un paisaje, las líneas horizontales convergen en el horizonte. Si la cámara se inclina hacia arriba, las líneas verticales, como los dos lados de un edificio, convergen hacia una parte no específica. Objetivos descentrables. Imagen tomada con un objetivo descentrable que consiste en registrar con nitidez los textos más próximos y la más parte más alejada de la habitación. En el proceso de convergencia, todos o la mayoría de las líneas se convierten en diagonales. Inducen tensión visual y la sensación de movimiento. El movimiento en sí mismo contribuye a dar sensación de profundidad, al igual que las líneas conducen la vista hacia adentro y es afuera, y hacia afuera de la escena. Por asociación, todas las líneas diagonales sugieren profundidad e incluyen sombras que si se ven oblicuamente pueden interpretarse. Perspectiva decreciente. Este término está relacionado con la perspectiva lineal y de hecho es una parte de ella. Una imagen que capta la longitud de la carretera producirá la convergencia habitual de la línea de árboles, pero estas parecen progresivamente más pequeñas. Esto se conoce como perspectiva decreciente y funciona con efectividad con objetos idénticos o parecidos a diferentes distancias. Por razones similares, cualquier cosa del tamaño reconocible proporciona un estándar de escala. En el lugar apropiado de la escena ayuda a establecer la impresión de perspectiva. La ubicación está asociada con la perspectiva decreciente y también la superposición. Perspectiva aérea. La calima atmosférica actúa como un filtro, reduce el contraste de las partes distantes de una escena y aclara el tono. La familiaridad en este efecto permite a los ojos utilizarlo como clave de profundidad. Perspectiva tonal. Aparte del efecto luminoso que tiene la niebla, en esta escena de distantes, los tonos claros parecen avanzar y los tonos oscuros retroceder. Por tanto, un objeto claro enmarcado en un fondo oscuro generalmente destaca con un marcado efecto de profundidad. Esto se puede controlar situando los sujetos con cuidado o mediante la iluminación. Perspectiva cromática. Los colores cálidos tienden a avanzar y los colores fríos a retroceder. Por tanto, aparte de otros factores, un sujeto rojo y naranja contra un fondo verde o azul transmitirá profundidad exclusivamente. Perspectiva aérea. Los tonos progresivamente más claros indican un incremento de la neblina, lo que transmite profundidad. Cuando más intensos sean los colores, mayor será el efecto, pero si hay una diferencia de intensidad, debería ser a favor del primer plano. Nitidez. Una buena definición sugiere proximidad, y a cualquier objeto que crea una diferencia en nitidez, a favor del primer plano, realza la impresión de profundidad. Un enfoque selectivo establece profundidad aprovechando dos recursos de perspectiva. Uno es atraer la atención hacia las áreas con mayor densidad de información, el otro es nuestra experiencia al la observación de la fotografía, que nos indica que un área enfocada superpuesta a un área enfocada hasta adelante.